Primero de todo, agradecer a los organizadores que han tenido la gentileza de invitarme y a ver si... Ah, y bueno, pues yo creo que más que la presentación, como es un tema muy candente, creo que va a ser quizá más interesante la discusión. Eh, Seguro que han comentado mucho acerca de medicina personalizada y de precisión. Creo que es importante ir un poco a los orígenes, ¿no? Todo el mundo habla de la medicina de precisión, medicina personalizada, pero hay que ver por qué. ¿Por qué este repentino interés, ¿no? en todo este campo? Y yo creo que para ponernos un poco de antecedentes, que seguro que se ha comentado ya mucho, pues creo que esta primera diapositiva es importante, ¿no? Vemos aquí la contribución potencial de la reducción de mortalidad, los factores que inciden en la salud, en lo que nos pasa, ¿no? Los 800 o 900 pacientes que hay ingresados un poco más abajo, ¿por qué han ingresado? Y vemos que la contribución de la biología humana pues incide tan solo en un 27%, lo que es en la salud. Que el entorno incide en nuestro entorno, en nuestra sociedad, el entorno, pues incide hasta un 19%. Pero fijaros que el estilo de vida, lo que hacemos de forma inconsciente cada día, incide hasta un 43%. Es decir, es lo que más incide en nuestra salud, o lo que más puede incidir en nuestra salud globalmente, en los pacientes, las personas de la sociedad. Y que nuestro sistema sanitario, que dicen que es uno de los más avanzados del mundo, dicen, ¿no? Estos son datos de Estados Unidos, pero son más o menos extrapolables a nuestro entorno, ¿no? Incide tan solo un 11%. O sea, todo esto es un poco las cifras brutas. Sin embargo, aquí, en el otro lado, pues vemos un poco en qué se invierte. Y evidentemente dicen que la medicina es muy cara y que esto lleva se lleva mucho dinero del presupuesto, pero nosotros ¿en qué invertimos? ¿En qué nos gastamos? Pues fijaros, la biología humana, tan solo en un 8% de lo que se invierte se gasta en gastos que tienen que ver con la biología humana. Un 1,6% en el entorno, es decir, cambio climático, calidad del agua, calidad del aire, entorno laboral, etcétera. Estilos de vida. Se invierte un 1,5% en el fumar, en el beber, en la vida sedentaria. Es decir, lo que más impacta en la salud, este 43%, tan solo genera una inversión del 1,5%. Y fijaros, en lo que menos incide, el sistema sanitario se lleva un 90% del gasto. Es decir, algo estamos haciendo mal. Y para redistribuir un poco todo eso, no voy a hablar más de economía, pero para redistribuir un poco todo eso, pues es hacia donde se dirige la medicina de precisión. Esto es un modelo de salud, esto es una aseguradora americana, el Kaiser Permanente, que hizo una pirámide de complejidad de los pacientes y de gasto de los pacientes, ¿de acuerdo? Y vemos que aquellos pacientes que son más complejos, de alta complejidad, son los que generan más gasto, más se tiene que invertir. Sin embargo, lo que hablábamos antes, los estilos de vida es lo que produce la mayor parte de patologías crónicas. Por tanto, alguna cosa tenemos que cambiar, y para ver qué tenemos que cambiar y cómo tenemos que cambiar, pues está tomando mucho protagonismo la medicina de precisión. Medicina de precisión, medicina personalizada, muchas veces se mezclan conceptos, aunque no son bien lo mismo. Ahora, hace un momentito lo hablábamos, ¿no? ¿Qué buscamos con la medicina personalizada? Pues buscar un tipo único de paciente. No buscamos tratar enfermedades, buscamos tratar pacientes. Eso es bueno. Pero para tratar pacientes necesitamos muchos datos, muchos biomarcadores, ¿no? Marcadores que pueden ser clínicos, que pueden ser genéticos, que pueden ser genómicos, o que pueden ser incluso epigenéticos o ambientales, ¿no? Buscamos definir cada paciente de forma individualizada. Y los biomarcadores, pues bueno, nos van a permitir pues predecir el riesgo, predecir el pronóstico, clasificación de subtipos de la enfermedad. Eso es lo más importante. Yo creo que aquí voy a incidir porque seguro que os han hablado mucho, pero también en lo que se refiere a la autoinmunidad tiene muchísima importancia, ¿no? Y definir subgrupos de pacientes que presentan la misma variación molecular, el mismo entorno de enfermedad, ¿no? Los marcadores tienen que ser medibles y tienen que ser evaluables en situaciones normales, en situaciones patogénicas. Incluso nos han de permitir
pues valorar la respuesta a fármaco dentro de cualquier enfermedad, ya sea autoinmune o no autoinmune, ¿no? Estas son las características de los biomarcadores que no voy a incidir porque seguro que se ha hablado mucho, ¿no? La medicina de precisión, bueno, pues quiere influir, ¿no? Quiere actuar en determinados momentos del proceso patológico. ¿Y en qué momentos puede actuar? Bueno, pues en la predisposición a la enfermedad, en hacer un screening de una población determinada, en hacer un diagnóstico precoz, en establecer un pronóstico que nos haga establecer qué pacientes son o no son de riesgo y qué tratamiento, qué terapia tenemos que actuar, en las medidas farmacológicas y en el control evolutivo. Pero para todo esto necesitamos datos, todo tipo de datos. Y es aquí un poco donde entra la medicina de precisión, ¿no? La medicina de precisión, hablábamos antes, que busca pues bueno, hacer una evaluación individualizada de cada uno de los pacientes. Y esto es un poco por qué hemos podido llegar hasta aquí. Pues básicamente es la zona de aplicación del gran avance científico de los últimos, digamos, pues 40 o 30 años, ¿no? Es una idea de medicina translacional. Es decir, vamos es bidireccional, ¿no? Del bench to bedside, es decir, desde el laboratorio a la cabecera del enfermo, pero también se retroalimenta al revés, de la cabecera del enfermo, de los hallazgos clínicos a los hallazgos de laboratorio. Y la medicina de precisión, pues se trata de integrar estos dos mundos que hasta ahora, hasta muy recientemente, eran dos mundos totalmente diferenciados y aislados, ¿no? Buscamos el modelo de medicina de precisión, lo que se llama de las 5 Ps, aunque ahora se habla de las 6 Ps, ¿no? Utilizando una información personalizada. Esto no sirve para nada. ¿Se ve? Me siento como Darth Vader con la espada láser. ¿Sí? Bueno. Una información personalizada, ¿no? Utilizando capacidades predictivas para saber un poco lo que va a pasar, ¿no? Hacer una aproximación preventiva para intentar evitar que pase, ¿no? Y sobre todo participativa de los pacientes, porque los pacientes dentro de este modelo de medicina tienen que tener un papel activo, tienen que tomar decisiones. Eso también es complicado, porque hay que ver que no todos los pacientes o sí deberían tomar decisiones, pero a veces hacerles entender según qué cosas es muy complicado, ¿no? Y también desde una perspectiva poblacional, es decir, lo que nosotros hacemos tenemos que alimentarnos de datos poblacionales de cada uno de los individuos que integran la población, ¿de acuerdo? Y luego los resultados de ese paciente también se tienen que integrar en esos datos. Cuando hablamos de nivel poblacional, evidentemente hablamos de todo esto, ¿no? Hablamos de heredabilidad, es decir, qué porcentaje de la variación fenotípica depende pues, de variación genética. Además, cada población es única, ¿no? Ahora todo está muy globalizado, pero las poblaciones cada una tiene unas características genéticas, culturales, sociales independientes, ¿no? Y después todo lo que se haga debe tener un sentido para la salud pública, porque todo eso, ahora veremos a continuación, que tiene un enorme costo y ese enorme costo de ser eficiente, ha de servir para algo, ¿no? Es decir, fijaros cómo integramos estas tres patas, ¿no? El conocimiento, el bench, el laboratorio, que hasta no hace mucho era un mundo paralelo, ¿no? Los datos poblacionales, es decir, una ingente cantidad de datos que se tienen que analizar y se tienen que procesar, y la información pues biomédica de cada paciente, ¿no? Dentro de la autoinmunidad y dentro de cualquier problema, ¿no? Pues la medicina de precisión llenaría un gap, ¿no? Entre estos dos mundos que os he comentado antes, el mundo del laboratorio y el mundo clínico, ¿no? Y aquí pues está metido el paciente, ¿no? Para empezar, el primer paso es este: consentimiento informado. El paciente tiene que participar, se tiene que informar, tiene que participar y tiene que ser consciente, tiene que firmar, saber que sus datos van a servir luego para generar un conocimiento poblacional y una actuación poblacional, ¿no? Después, evidentemente, pues las muestras biológicas, tener un biobanco, utilizar los biomarcadores que hemos visto antes, ¿no? Y sobre todo análisis de datos, inteligencia artificial e inteligencia, pues aprender a usar estos datos, ¿no? Análisis bioinformático, correlación clínico-patológica y por último, pues el modelo este de las 5 Ps que habíamos hablado hace un momento. ¿Os han hablado de este artículo? ¿Habéis revisado este artículo? Vale, pues yo creo que preparándome la sesión
Este es el artículo que yo creo que es más importante de toda la presentación, ¿no? Es un artículo de revisión del New England que habla de clasificación, ontología y medicina de precisión. ¿Os han hablado del Linneo? Linneo era... ¿Sí? Entonces no hablo más del Linneo. Era un botánico, ¿no?, del siglo XVIII, sueco, de Uppsala. De hecho, la Universidad de Uppsala es la Universidad Linnaeus, ¿no?, que hizo el primer sistema de taxonomía, de clasificación de las enfermedades. Y aquí, en este artículo, habla un poco de la unión entre la taxonomía, la ontología y la medicina de precisión. Lo que busca la medicina de precisión, y lo veremos a continuación, es estratificar. Ya no nos sirve lo antiguo. El paciente tiene un lupus, tiene una artritis reumatoide, o tiene un sarcoma, o tiene un tumor de vía urinaria, o tiene una inmunodeficiencia. Necesitamos saber exactamente que, además de eso, qué es lo que define característicamente, individualmente ese proceso. Es decir, debemos de estratificar, ¿no? Y para eso necesitamos datos, y los datos pueden ser de muchos tipos. Una cosa son los datos estructurales, y luego es la semántica de los datos. Los datos estructurales son los datos, las pilas de datos, y luego la semántica de los datos es lo que une, el significado de los datos y cómo podemos establecer conexiones de un dato a otro. Y ahí nace la ontología, ¿de acuerdo? La ontología lo que utiliza es intentar unificar cualquier dato, cualquier concepto, incluso su opuesto, ¿no?, porque los conceptos y sus opuestos están unidos, ¿no?, por una relación bidireccional de 180 grados, y utilizar clasificaciones. Y eso es lo que nos va a permitir, pues, un poco establecer los subgrupos de los pacientes, ¿de acuerdo? Lo que buscamos es intentar buscar unas clasificaciones que utilicen no lo que se hacía hasta ahora, únicamente la visión clínica, sino la visión clínica, variables continuas, variables dicotómicas, taxonómicas, e intentar ver lo que hace único a cada paciente, ¿eh? Es decir, la unión entre la clínica, la básica, y establecer, pues, para cada paciente, pues, un determinado nicho ontológico. Es decir, esto es lo que tenemos: medicina personalizada, factores externos. Ahora hablaremos de la ecología autoinmune, ahora veremos qué es la autoinmunidad, y factores internos como el genoma, el epigenoma, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué son las enfermedades autoinmunes? Ya me dejo de rollos, vamos a lo que tenía que hablar, ¿no? Enfermedades autoinmunes. Es un mundo. Las enfermedades autoinmunes se caracterizan básicamente, siempre me gusta poner esta imagen, es una imagen de Goya, Saturno devorando a sus hijos, ¿no? Lo que ocurre aquí es que los mecanismos de defensa, lo que nos tiene que proteger de lo externo, nos atacan. Atacan a estructuras internas, y esas estructuras pueden ser cualquier cosa. Enfermedades específicas, organoespecíficas y no organoespecíficas. Enfermedades organoespecíficas, por ejemplo, pues una psoriasis, una afectación típicamente cutánea. Una enfermedad no organoespecífica, el lupus, una enfermedad multisistémica que puede afectar a muchos sistemas, a muchos órganos, y que se caracteriza por la producción de autoanticuerpos, es decir, moléculas de inmunoglobulina que van dirigidas contra componentes internos, y esos autoanticuerpos activan el complemento o hacen otros procesos de activación y hacen un ataque, una lesión tisular. Esas son las enfermedades autoinmunes. Hay cientos de enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, dentro del campo de la autoinmunidad, ¿no?, pues bueno, una determinada expresión clínica en un determinado paciente, pues influye todo esto: la genética del paciente, la epigenética del paciente, veremos lo que es, y los factores ambientales. Hay pocas enfermedades autoinmunes, hay pocas que son monogénicas. Bueno, no son enfermedades autoinmunes, son enfermedades genéticas monogénicas que remedan enfermedades autoinmunes, que suelen ser poligénicas, ¿de acuerdo? Suelen ser complejas, mixtas, y en las cuales intervienen muchos factores, como veremos a continuación. Entonces, para integrar la medicina de precisión en las enfermedades autoinmunes hay dos grandes visiones: la visión pesimista, como todo en la vida, la visión pesimista y la visión optimista, ¿eh? La visión optimista, siempre me gusta empezar por la optimista, ¿no? Pues dicen que más datos de los pacientes, me siento como si estuviera en un pozo y me oyera mi eco, que más datos de los pacientes nos acercan al origen molecular de las patologías, ¿no? Y además, cuantos más datos y más información tenemos de estas enfermedades,
pues nos muestran diversas y nuevas dianas terapéuticas y que esto además pues puede ser una oportunidad para nuevos fármacos. Pero también hay una visión pesimista y esta visión pesimista dice pues que bueno, pues que no se justifica, que esto requiere un enorme gasto y que realmente, volviendo a la primera diapositiva, es decir, cambiando estilos de vida y conociendo bien la clasificación clínica de las enfermedades, pues sería suficiente. Pero yo particularmente pienso que esta visión es muy reduccionista, ¿de acuerdo? Y que tenemos que ir pues hacia el lado verde de la pantalla. Esto sería el esquema de medicina personalizada dentro de las enfermedades autoinmunes, ¿no? Intentar predecir la aparición, ¿de acuerdo? Desde un punto de vista conociendo datos genéticos, epigenéticos, del nicho ecológico autoinmune, ¿no? Factores endocrinos. Los factores endocrinos en las patologías autoinmunes son muy importantes. ¿Por qué? Porque tienen una gran predilección por las mujeres, por el sexo femenino, y eso no lo sabemos por qué ocurre. La mayor parte de ellas son más frecuentes en las mujeres y si pensamos pues que realmente hay un factor endocrino que esto lo justifica, ¿no? El papel de los estrógenos, ¿no? Las alteraciones inmunológicas, bueno, esto es el 80% de la producción científica dentro del campo de la autoinmunidad de los últimos 20 años. Intentar, y ahora veremos algunos ejemplos, ¿no? Diferenciar tipos, subtipos, alteraciones de los mediadores inflamatorios para intentar establecer el omics, ¿no? Todos los datos que tenemos, ¿no? Y bueno, personalizado, ¿no? Conocimiento de información médica de cada uno de los pacientes, ¿no? Información bioinformática y biomédica, ¿no? Para intentar tener una prevención, ¿no? Y desde luego una participación del paciente pues en el seguimiento de los pacientes. Integrar todo esto, pues bueno, intenta pues tener varios diagramas de cómo abordar estas enfermedades, ¿de acuerdo? Desde una fase preclínica a una fase clínica, ¿no? Desde evaluación del riesgo, prevención, un diagnóstico precoz, que veremos que es muy importante, ¿no? A la intención de tratar, ¿no? Ver exactamente dentro de cada enfermedad qué subtipo hay de los pacientes para darle un poco el tratamiento más adecuado, ¿no? El tratamiento adecuado al paciente concreto, a la dosis adecuada y en el tiempo adecuado. Eso es lo que busca la medicina de precisión, ¿de acuerdo? Medicina de precisión, pues bueno, hay tres pilares, ¿no? Que nos permitirán adecuarla al nivel clínico, ¿no? Definir exactamente estos pacientes, ver modelos experimentales de inflamación personalizados y ver también pues, modelos personalizados de evaluación farmacológica, ¿no? Cuando hablamos de medicina de precisión nos estamos refiriendo a todo y el todo incluye incluso pues, aspectos tan etéreos como puede ser la nutrición. La nutrición es importante. Estos bocatas que tenían una pinta buenísima de aquí fuera influyen. No tanto el bocata que me he tomado yo antes, de bacon con queso, que eso seguro que no es bueno, ¿no? Pero también influye, ¿no? ¿Por qué influye en la nutrición? Bueno, pues porque realmente tiene un impacto en la microbiota intestinal y la microbiota intestinal juega un papel fundamental en el desarrollo de la autoinmunidad. Hay cientos o miles de artículos que evalúan esto. Ninguno es definitivo, pero juega un papel, ¿de acuerdo? Y también porque la nutrición pues, tiene un impacto en todas las vías metabólicas del organismo que van a utilizar nuestras células defensivas. Por tanto, la nutrición, esto que decimos tan a la ligera, pues tiene un papel fundamental en la medicina de precisión. Es decir, creo que captáis, ya lo teníais captado, pero captáis, ¿no? Que la medicina de precisión lo que busca es una firma única para un determinado paciente o una determinada enfermedad. Es decir, busca conocer todo esto. Esto es uno de los cientos de diagramas de las vías inflamatorias que hay, pero es que hay otros, y hay otros mediadores inflamatorios. Y actualmente, y lo veremos en una de las últimas diapositivas, lo que intentamos influir con la terapia en las enfermedades autoinmunes es bloquear mediadores inflamatorios, antiinterleuquina 1, antiinterleuquina 6, antiinterleuquina 17, antiinterleuquina 23, pero eso es una gota en el océano. Bloqueamos una cosa y las otras vías se hipertrofian. Estamos muy lejos de la medicina de decisión. Cuando me ofrecieron esta charla, mi primera opción hablaré del tocilizumab, antiinterleuquina 6, hablaré de antiinterleuquina 1, anakinra, anakinumab,
no tiene sentido, porque realmente es un falso concepto de medicina de precisión. La medicina de precisión tiene que evaluar englobando todo lo que hemos hablado hasta ahora. Esto sería un modelo muy gráfico de lo que ocurre en autoinmunidad. Nosotros ahora estamos aquí, diagnósticos clínicos, esclerosis sistémica, artritis reumatoide, diabetes tipo 1, diabetes mellitus tipo 1, es una enfermedad autoinmune, ahora hablaremos de ella, síndrome de Sjögren, lupus y enfermedad mixta del tejido conectivo. Cuando las evaluamos clínicamente, son enfermedades distintas. La enfermedad mixta del tejido conectivo es la más interesante y la más divertida, porque es mixta. Tiene características clínicas de todas estas enfermedades: afectación articular, hipertensión pulmonar, afectación intersticial, fenómeno de Raynaud, alteración cutánea, etcétera, 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 etcétera. ¿De acuerdo? Y muchas veces las clasificamos en base a un biomarcador, que en este caso es un anticuerpo, ¿de acuerdo? Que sería el anti-RNP, ribonucleoproteína 1. El que tiene este anticuerpo tiene enfermedad mixta del tejido conectivo. ¿Qué es lo que ocurre? Hacemos medicina de precisión y evaluamos estos pacientes, ya olvidándonos un poco de la taxonomía actual, del englobe clínico, y hacemos un omics. Y miramos, por ejemplo, y ahora veremos otra diapositiva, pues la firma de interferón. Y vemos que el interferón es muy importante en tres patologías que no, bueno, el lupus y el Sjögren son primos muy hermanos, primos carnales, ¿de acuerdo? Casi fruto del incesto, son patologías muy parecidas, pero por ejemplo la enfermedad mixta no. Y en estas tres patologías el interferón juega un papel muy importante. Y si englobamos estos pacientes de estas tres enfermedades, vemos que hay unos pacientes con firma de interferón alta y otros que tienen baja, y son diferentes. Aunque tengan todos un lupus, por ejemplo, se diferencian los que tienen interferón alto y los que tienen interferón bajo. Eso es el omics, y eso es la medicina personalizada, y hemos de ir hacia aquí, y tiene significado clínico y un impacto clínico. Y ahora incluso tenemos que ir más allá, tenemos que ir a las células, y ahora con el desarrollo tecnológico tenemos el método para hacerlo. Hasta ahora no, pero a partir de ahora sí. Esto es un ejemplo. Artritis reumatoide, hablaremos de ella, ¿de acuerdo? Podemos definir varios fenotipos, ¿no? Y cada uno de los fenotipos se va a caracterizar por un perfil molecular que va a depender de la genética, de la serología, de los mediadores inflamatorios, de la histología sinovial incluso, y aunque es una misma enfermedad, nos va a establecer en función del molecular profile, ¿no? Pues pacientes que pueden tener una buena respuesta, una respuesta mala o una respuesta moderada. Estos son los 5 estadiajes que se han utilizado para hacer modelos de predicción de medicina de precisión, ¿de acuerdo? Primero de todo, tener el ambiente, ¿no?, para hacer este modelo de medicina. Después, seleccionar qué datos nos interesan, el manejo de variables, la generación del modelo y, por último, la evaluación del modelo con validación interna y validación externa. Bueno, vamos a empezar ya. Artritis reumatoide. Artritis reumatoide es la enfermedad un poco autoinmune de las más frecuentes por excelencia. Se caracteriza por una afectación primaria de las articulaciones, que suele ser de pequeña articulación, simétrica, de predominio de extremidades superiores, etcétera, etcétera. Pero se ha visto que esta enfermedad, que es de las más frecuentes, pues tiene un coste económico muy elevado, un coste económico y social, ¿de acuerdo? Y que en esta enfermedad hay un importante componente de agregación familiar. Tal es así, pues que se ha visto que diversos polimorfismos de la HLA, en particular el DRB1, pues tiene un alto riesgo de desarrollar esta enfermedad. En esta enfermedad, además, es fundamental el diagnóstico precoz, y esto lo veíamos al principio, ¿no? Hacer un diagnóstico, un screening y diagnóstico precoz, ¿no? Y esto es así porque realmente cuando se empieza el tratamiento inicialmente, pues la evolución es mucho mejor. Tal es así que se recomienda hacer un tratamiento pues en las primeras 8 semanas del debut de la enfermedad, ¿eh? Y además, pues bueno, hay un conjunto, no todos los pacientes responden igual a los tratamientos que tenemos. Algunos responden y otros no responden. Entonces, en este nicho de pacientes es donde realmente, pues lo que decimos de la medicina de precisión podría tener un papel muy importante, ¿no?
El EULAR es la Sociedad Europea, la Liga Europea contra las Enfermedades Reumatológicas, ¿no? Y tiene pues montones de clasificaciones de todas las enfermedades. Y es un órgano europeo y ha establecido que dentro de la AR pues hay 5 fases, ¿no? La fase A sería la presencia de factores genéticos. Evidentemente, no todo el mundo que tiene factores genéticos de predisposición va a hacer la enfermedad. La fase B, la presencia de factores ambientales. La fase C, la presencia de fenómenos autoinmunes sistémicos asociados a la AR, es decir, uno puede tener una AR y hacer únicamente capilaritis pulmonar o afectación cutánea en forma de nódulos reumatoides y no hacer nunca afectación articular, ¿de acuerdo? La fase D, síntomas sin artritis. La fase E, una artritis precoz indiferenciada. Y la fase F sería la AR manifiesta. Para que el paciente llegue aquí, pues bueno, están todas estas fases y muchos pacientes pueden estar en fase A o B y nunca desarrollar la fase C. Es decir, hemos de establecer qué pacientes están en riesgo y qué pacientes tienen el diagnóstico correcto, ¿no? Para aplicar un tratamiento pues adecuado y evitar que se desarrolle la enfermedad. Por ejemplo, en esta enfermedad pues se ha visto que los factores externos del hábito de vida son muy importantes, porque se ha visto, pues, por ejemplo, que el hábito tabáquico activo o que los estrógenos pues, pueden predecir el desarrollo de enfermedad o que incluso esta pues, sea una enfermedad pues, más agresiva. Se ha visto también pues, que algunos biomarcadores, como puede ser la presencia de un factor reumatoide es una inmunoglobulina M anti-IgG, ¿de acuerdo? Presente en un 90% de los pacientes, pero hay un 10% que son seronegativos. Bueno, pues la presencia del factor reumatoide y del anticuerpo antipéptido citrulinado pues confiere un mayor riesgo de desarrollar lesiones pues más severas. Hay muchos factores que han intentado establecer factores pronósticos para presentar, de saber la probabilidad de respuesta a fármacos, pero no hay ninguno definitivo, ¿de acuerdo? Cuando tengamos todo esto, pues realmente se puede hacer el paciente participativo. Es decir, bueno, pues este tipo de paciente concreto, con este perfil de inmunohistoquímica, estos factores de riesgo, pues se puede beneficiar de este tratamiento. Ya se sabe bastante, pero fijaros que muchos pues son datos no estandarizados. Estos, por ejemplo, serían biomarcadores que pueden influir en la respuesta anti-TNF. Hay una larga vista, ¿de acuerdo? O factores que pueden influir en la respuesta a terapia de depleción del linfo B, al rituximab, ¿de acuerdo? O otros anti-CD20, ¿de acuerdo? Pues también, pero son muchas veces datos de laboratorio que tampoco se tienen en cuenta hasta hoy en la práctica clínica diaria. Bueno, en cuanto a la diabetes mellitus tipo 1, sabéis que hay 2 grandes tipos de diabetes, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es autoinmune, se produce por la destrucción del páncreas, al contrario de la tipo 2, que lo que ocurre es que ocurre una resistencia periférica a la acción de la insulina. El páncreas funciona, pero la insulina no funciona, ¿de acuerdo? En el tipo 1 el páncreas está destruido y está destruido por la presencia de autoanticuerpos, es decir, una enfermedad autoinmune. ¿Qué autoanticuerpos estos? Hay varios, ¿de acuerdo? El GAT65 es el más importante, pero la presencia de estos anticuerpos puede preceder incluso en años al desarrollo de una diabetes, porque cuando aparecen hay una destrucción paulatina del páncreas, pero eso es un periodo de latencia que puede durar varios años. Entonces se ha visto que en pacientes con diabetes tipo 1 pues hay una elevada agregación familiar, hay familias de diabéticos, los factores genéticos que hablábamos antes. Y cuando hay estos antecedentes familiares, que ocurren hasta un 10%, se incrementa el riesgo de desarrollar diabetes mellitus hasta 20 veces. Por tanto, pues la importancia de la medicina de precisión, ¿de acuerdo? La importancia de polimorfismos genéticos, pues tanto de tipo HL como de tipo no HL. Además, y esto ocurre en todas las enfermedades autoinmunes, hay un cierto background de autoinmunidad, del nicho autoinmune, porque no es infrecuente que los pacientes tengan otras enfermedades autoinmunes. Y esto un poco engloba a lo que decíamos antes. En la diabetes mellitus no es tan importante, pero la importancia de la diferencia sexual de las mujeres respecto a los hombres, ¿no? Factores como los estrógenos o factores como genéticos seguro que influyen, ¿de acuerdo?
También, pues bueno, factores ambientales han involucrado en el desarrollo de la diabetes tipo 1, como puede ser la introducción precoz antes de los 3 meses del gluten o la exposición insuficiente al microbioma nativo, ¿de acuerdo? Lupus, otra enfermedad que ha evolucionado un cambio muy importante y en el cual la medicina de precisión, pues yo creo que puede aportar mucho. El lupus es una enfermedad muy heterogénea, tanto es así que se dice que no hay dos pacientes con lupus que sean iguales. ¿Por qué? Porque es una enfermedad no organoespecífica, en la cual hay muchos mecanismos inflamatorios involucrados y que puede afectar prácticamente a cualquier órgano de la economía: sistema nervioso, piel, riñón, corazón, pulmón, pleura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Es decir, los criterios clasificatorios, fijaos qué bonito, hay criterios clasificatorios para decir que un paciente tiene lupus o no, no son criterios diagnósticos, son clasificatorios de lupus. Y ahí volvemos a lo que significa la taxonomía y la ontología, ¿de acuerdo? Los pacientes con lupus son muy heterogéneos, cada uno de un color. Y es aquí donde la medicina de precisión, pues estableciendo mediante alteraciones metabólicas, alteraciones en el complemento, la firma de interferón, pues va a establecer diferentes subgrupos de pacientes para los cuales tenemos diferentes subgrupos de terapéutica. Por tanto, aquí tiene un gran campo de desarrollo la medicina de precisión, ¿de acuerdo? Fijaros, este es uno de los artículos en los que se definió pues que casi el 50% de los pacientes con lupus, es decir, un subgrupo de los pacientes clasificados como lupus, tenían una firma del interferón muy elevada y que precisamente estos pacientes pues tenían un riesgo mucho mayor de hacer un lupus grave, sobre todo con afectación renal, que es uno de los órganos diana que más impacto tienen en la vida cuando se afectan, ¿de acuerdo? Estudios posteriores indican que no únicamente la firma del interferón, sino la presencia de plasmablastos o incluso la presencia de otros transcriptomas, por ejemplo, procedentes de los neutrófilos, pues pueden ir diferenciando subgrupos de pacientes afectos de lupus que van a requerir pues un tratamiento muy individualizado en función de su riesgo pues para la evolución de la enfermedad. En este trabajo en concreto, pues bueno, establecen pues seis grupos de pacientes que tienen características diferentes, que tienen la misma enfermedad. Fijaros qué interesante, ¿no? Y esto tiene una aplicación clínica. La aplicación clínica, por ejemplo, en el caso de los pacientes con una firma de interferón elevado, es el anifrolumab, ¿de acuerdo? Un anticuerpo antirreceptor del TNF que en el estudio clínico que se realizó, pues realmente los que recibieron este anticuerpo monoclonal pues tenían un índice de recidivas menor a los que no lo recibían. Por tanto, la medicina de precisión hecha realidad, de las aplicaciones, ¿de acuerdo? ¿Qué hay en cuanto a las vasculitis? 10 minutos de sobra. Gracias. ¿Qué hay en cuanto a las vasculitis? Vasculitis, bueno, son una de las patologías a las que me dedico, es un conglomerado. Esto es la clasificación de Chapel Hill de las vasculitis. Son muchas enfermedades y no tienen nada que ver. No tiene nada que ver una arteritis de célula, una vasculitis de gran vaso, a una de mediano vaso, a una de pequeño vaso. Son enfermedades distintas que afectan a pacientes distintos. Sin embargo, las englobamos como vasculitis. Y hemos intentado aplicar la medicina de precisión aquí, ¿no? Y una de las cosas que se han hecho ha sido estudios de yiguas. Esto ha generado cientos o miles de publicaciones, ¿de acuerdo? Estudios de asociación genética, montones de pacientes, cientos de pacientes, comparándolos con la población normal. Lo que hacen los yiguas, ya lo sabéis, supongo, es pues buscar polimorfismos que afectan a un nucleótido en todos los genes, en todo el genoma, ¿no? Y hay, pues bueno, muchísimos datos, muchísimos omics. Ahora viene lo duro, que es agrupar esos omics para ver un poco, definir factores pues concretos de pacientes, ¿no? Se han hecho también estudios en vasculitis epigenéticos, ¿no? de DNA metilado, modificaciones de histonas, RNA no modificante, para intentar definir subgrupos, pero bueno, it's ongoing, todavía estamos en ello, ¿eh? No se han definido todavía que eso tenga una utilidad única, una utilidad clínica determinada, aunque estoy seguro que llegará, ¿no? La determinación de vesículas extracelulares, ¿no? Que se producen durante fenómenos de apoptosis y que pueden generar fenómenos de autoinmunidad por modificaciones de antígenos, ¿no? Que se generan respuestas patológicas pues, que van a producir enfermedad,
o bien durante la activación celular, ¿no? La bibliografía es, bueno, increciendo. Y además vamos aprendiendo, porque no es lo mismo hacer determinaciones bueno, pues buscar firmas, ¿no?, de determinados compuestos como el interferón o determinadas células, si se utiliza pues sangre completa o se purifica determinados tipos de celulares. Por tanto, pues a lo mejor pues es un paso adelante y otro paso hacia atrás y que se va cambiando pues continuamente. Serían casos, pues vemos por ejemplo como en el caso del lupus, ¿no?, y las vasculitis, pues cuando se utiliza sangre completa o se purifican células, pues los resultados son diferentes. Por tanto, es un terreno pues en constante evolución. Esto es donde estamos ahora, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, hasta ahora estábamos aquí. Tratamiento, bueno, pues tratamiento DMARDs, metotrexato, Imurel, fármacos que son poco específicos, pero que ayudan a controlar la enfermedad. No siempre. Hay pacientes que se escapan y aquí es importante tener datos, ¿no? Hasta ahora estamos utilizando pues terapias biológicas inteligentes, pero ya hemos visto que tampoco es la solución. Antiinterleuquina 6, antiinterleuquina 1, anti-CD20. Siguen habiendo pacientes que no responden y lo que hacemos ahora es probar de forma secuencial. Esta mañana he visto una vasculitis que no iba bien, le hemos dado rituximab, sigue sin ir bien. Y ahora le ponemos antiinterleuquina 6, ya veremos si responde. No hay evidencia, porque nos faltan datos. La evidencia es un estudio de una serie pequeña, caso control, pero eso no sirve. Nos faltan más datos para intentar definir grupos de pacientes. Se utilizan algunas terapias génicas, ¿no? Sobre todo en oncología, en algunas enfermedades también a las que me dedico, ¿no?, como pueden ser de depósito en la amiloidosis hereditaria. Depósito de amiloide producido por mutaciones en la transtirretina, una proteína que es un tetrámero que transporta el retinol y la tiroxina, y que cuando hay una mutación se hace inestable, precipita, dando lugar al amiloide. Es una enfermedad multisistémica, fundamentalmente afectación neurológica y cardíaca, y cuando uno tiene esa mutación, pues muchas veces, no siempre, pero muchas veces tampoco sabemos por qué, penetrancia variable, desarrolla la enfermedad. Bueno, terapia génica, silenciadores génicos, RNA, silenciadores de RNA mensajero. Hay varias moléculas que lo que hacen es romper el RNA mensajero y hay un knockdown de la proteína de hasta el 90% aproximadamente, y con esto pues muchas veces pues paramos la evolución de la enfermedad. Pero tenemos que ir aquí. La medicina personalizada es esto, intentar prevenir la aparición. Bueno, esta es antes intentaba poner nervioso a los organizadores del curso, diciendo que la última diapo era un poco crítica. Y este es un filósofo que he descubierto hace poco. Es un filósofo surcoreano. Entonces los norcoreanos están por tonterías, ¿de acuerdo? Que se llama Byung-Chul Han, y os lo recomiendo. Tiene un libro buenísimo que se llama La Sociedad del Cansancio, que debería ser de lectura obligatoria en el grado, en todos los grados, ¿de acuerdo? Y este libro está muy bien y habla un poco que lo que ahora buscamos son datos, todo tipo de datos, que es un poco de lo que llevamos hablando yo y seguro que los que me han precedido también. Los datos son muy importantes porque nos ayudan a mantener, a individualizar, a saber exactamente qué tipo de paciente o qué tipo de subgrupo y sobre todo qué se puede beneficiar el paciente. ¿De acuerdo? Porque todo esto como decía al principio, tiene un objetivo, tiene una finalidad. No es acumular currículum, que sí, vale, pero no es para eso. Tiene que tener una finalidad en que alguien se beneficie. Y aunque tengamos muchos datos, necesitamos un poco la globalidad. El paciente, sí, bueno, te puedo decir la tensión, lo que camina al día, etcétera, etcétera, ¿no? Su firma de interferón, pero al final lo que busca es otra cosa, es que se quite la angustia y es que su problema, que es suyo, individual y de precisión, se solucione. ¿De acuerdo? Vale, pues muchas gracias.